Eso. Le digo, no tan cerca a la nariz. Buen día. ¿Cómo están? Estoy muy nervioso. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos acercamos a tu presencia, así como estamos. Agradecidos, dolidos, cansados, con fuerzas, alegres, tristes, cargados, descansados. Tú dijiste, Señor, que el que a mí viene, yo no le echo fuera, porque nos recibes como un padre, con los brazos abiertos. No importa cómo estemos, siempre tu amor nos envuelve. Señor, que sea tu palabra una palabra de consuelo, una palabra de dirección, una palabra de revelación, de iluminación, de corrección, de ánimo y sobre todo de salvación. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Aquellos que tienen Biblias, abran sus Biblias, por favor, en el libro de los Salmos. Y aquellos que no tienen Biblia, les animo a que se compren una. Este mensaje nació hace varios años. Hace 2 años que vengo leyendo el libro de los Salmos y Dios, en su misericordia, me hizo reflexionar, pensar, un poco mirarme en el espejo de la palabra de Dios y bueno, quería en esta mañana compartir con ustedes algunas enseñanzas, en primer lugar, y en segundo lugar, direccionar una palabra del Señor que llegue al corazón. ¿Está bien? Susi me dijo el otro día, porque yo le pregunto cuando bajo de predicar, y me dijo, ahora no vino porque Facu está enfermo, me dice, Hernán, habla más bajito, no grites a veces, se escucha igual. Así que si ustedes ven que yo pego un grito, levanten la mano y digan, baja un poco. Salmos capítulo 85, verso 10. Dice así la palabra de Dios: la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Vamos a leerlo nuevamente. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. No encontré un título para este mensaje, para este sermón. Podríamos pensar en juntando aquello que nunca se puede juntar. Podríamos llamarlo uniendo lo imposible. Poniendo en un mismo lugar aquello que es contrapuesto. No sé cómo ponerle un título, pero la verdad es que me hizo pensar mucho esto. ¿Cómo puede coexistir la misericordia y la verdad en un solo lugar?
la justicia y la paz en un solo momento. ¿Por qué? En primer lugar, este texto que es muy poético, escrito por es un salmo, es una canción, se está refiriendo a un momento en la historia en que ambas cosas se unieron y ambas verdades, podemos decirlo, se juntaron históricamente y en un solo lugar y en un solo momento. Y les adelanto, es en la cruz. Sin embargo, pareciera que la misericordia y la verdad corren en caminos absolutamente paralelos. Miren, esta es sorprendente, porque abunda en la palabra de Dios muchos textos, versos que dicen que están juntos. Pero cuando observamos nuestra propia vida, cuando observamos el mundo en que vivimos, no lo vemos así. Por un lado podemos decir que la verdad es irreconciliable con el amor, que el juicio no puede ser impartido en el mismo momento que se imparte la misericordia. Pareciera que la justicia no puede traer paz. Para eso me gustaría que pensemos en estas dos palabras. Por un lado, la misericordia y por otro lado, la verdad. Vamos a comenzar por la verdad. Aunque en la palabra de Dios pareciera que siempre viene primero la misericordia y después la verdad. La verdad es lo que es. La verdad la podemos esconder, la podemos distorsionar, la podemos interpretar, pero la verdad es lo que es. La verdad nos lleva a un tribunal, a un juicio, donde hay un juez, hay leyes, hay un culpable y hay un caso. La verdad nos lleva al estrado. La verdad es probada con evidencias, con acciones, y te lleva a quedar expuesto. Hace 25 años que me dedico, en parte por la profesión, a investigar accidentes, algunos fatales, lamentablemente. Y cuando uno encuentra evidencias y son irrefutables, la hipótesis es real y nadie puede discutirla, es lo que es. La verdad pone límites. Esto es lo que hay que hacer. Fuera de esto es violación a la verdad. La verdad condena, pero también la verdad libera. La misma palabra de Dios dice, la verdad os hará libres. Pero es una tendencia natural. Somos muy propensos los seres humanos a aferrarnos a la verdad, especialmente cuando se trata de otros. De alguna manera amamos la justicia, es como un don divino que ha dado sobre todos los seres humanos. En todas las culturas existe el bien y el mal. Aunque no conozcan al verdadero Dios,
Hay una concepción de esto está bien y esto está mal. Esta es la verdad, esto no lo es. Esa concepción de justicia hace que amemos cuando se imparte justicia. Ejemplo, y lo vemos en cotidiano, especialmente en nuestro país. ¿Qué pasa cuando en un barrio atrapan a un delincuente los mismos vecinos? ¿Qué hacen? Por mano propia. La gran mayoría. ¿Qué hacen? Justicia. Y ahí estamos. Y ahí está el delincuente. Ahí está la persona que cometió la falta, la persona que cometió el error. Algunos casos no son tan extremos, pero otros han muerto a causa de la justicia hecha por mano propia. Y de repente aparece uno que dice, momento, esperen, basta de pegarle. Cuando el resto aplica justicia y aparece uno que quiere aplicar misericordia, la justicia empieza a combatir a aquel que tiene misericordia. ¿Acaso estás con él? Por eso es que parecen irreconciliables estas dos cosas. La justicia y la misericordia, no, ¿cómo pueden convivir juntas? Tenemos esa justicia, esa tendencia natural, que se haga justicia. Es más, a mí me encantan las películas de los justicieros, quiero ser totalmente honestos. Ver a Denzel Washington agarrar y dijo, ¿qué? Esa cosa. Y sorprendentemente, lo más que vende Marvel, ¿cómo se llama? ¿Los misericordiosos? ¿Cómo se llaman? Los Vengadores. Calma nuestra sed de justicia. Amamos que lo voy a decir de vuelta. Amamos que se imparta justicia. Oh, qué interesante. Cuando se trata del otro, queremos que se aplique justicia. Pero cuando se trata de nosotros, queremos que se aplique misericordia. Esto no es nuevo. En el circo romano, los gladiadores, ¿se acuerdan? Así o así. Aquellos que les gusta la película como las mías, hay una película que es Corazón Valiente de Mel Gibson hace muchos años, donde el público decía mercy, mercy, o piedad, piedad, compasión, aquel al reo. Las preguntas es entonces, ¿se puede ser misericordioso y justo al mismo tiempo? ¿Cómo puede cumplirse la ley de la justicia y al mismo tiempo la ley del amor? ¿Cómo es posible? Y leímos que la justicia y la misericordia y la verdad se encuentran. No solamente se encuentran, se besan. Tremendo. Ahora, ¿qué es misericordia? Si la justicia nos lleva al estrado, la misericordia nos lleva a casa. La misericordia es amor al miserable, aquel que está en miseria. Está muy relacionado con la gracia. La gracia trata al hombre en pecado y la misericordia trata al hombre en cenizas. Aquel que ya, pobre tipo, las consecuencias de sus actos hacen que esté en ruinas. Ahora,
Dios es un Dios misericordioso. ¿Qué no es la misericordia? En primer lugar, no es mirar para otro lado. No es sacar los ojos de la realidad. Sí es tener compasión. Tampoco es inacción. El misericordioso no es, la cantidad de gente que hay en el mundo, qué lástima que hay tanta pobreza y que nos parte el corazón. El misericordioso actúa. Es más, Jesucristo muestra, en un ejemplo, aquellos que se acuerdan, la parábola del buen samaritano, es la parábola de la misericordia. Es compasión con acción. Es interesante cómo el apóstol Pablo en las cartas a las iglesias dice, cuando comienza, gracia y paz a vosotros. Pero en las cartas pastorales agrega misericordia. Gracia, misericordia y paz. Esta tensión entre la justicia y la paz, entre la verdad y el amor, lo podemos ver ejemplificado en varios textos en la palabra de Dios. Pero hay uno que llama la atención en una historia. No la vamos a leer completa, pero me gustaría que veamos un pasaje en el libro de Daniel. Es cuando el rey Darío, impulsado y engañado por la gente de la corte de su reino, coloca una ley, una verdad absoluta, que escribió y dijo: aquellos que adoren a otro Dios fuera de mí son dignos de muerte. ¿Escribió qué cosa? La ley. Sin embargo, este hombre, Darío, respetaba mucho y parece que amaba mucho a Daniel, un hombre que amaba a Dios. Verso 10, Daniel 6:10. Cuando Daniel supo, Daniel 6:10, que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Había una ley. Esta. No podés adorar a alguien fuera de Darío. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara, de su pieza, de su dormitorio, daban hacia Jerusalén y se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron pruebas, evidencias, orando y rogando en presencia de su Dios. Lo encontraron, lo hallaron, lo buscaron. El pasaje paralelo a este en el Nuevo Testamento es el de la mujer adúltera, ¿se acuerdan? Lo mismo, la buscaron, evidencias, la verdad absoluta. Cuando el rey, verso 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. ¿Por qué? ¿Por qué el rey, habiendo escrito algo, le pesa en gran manera? Porque empieza a tener una tensión entre la justicia que tenía que aplicar y la misericordia que quería darle a Daniel. Y dice el verso 14 que resolvió librar a Daniel. Vamos a buscar algo, algún vericueto legal.
Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle, se esforzó de tal manera, pero tenía que cumplir la ley. Y al mismo tiempo quería salvar a Daniel. Dice que hasta la puesta del sol trabajó para librarle, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. El diablo también usa la ley, pero sin misericordia. Cuidado con usar la palabra de Dios sin misericordia. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y sabemos cómo termina, ¿no? Que la gracia de Dios cubrió a Daniel de tal manera que selló la boca de los leones. Léanlo después. Esta tensión que tuvo Darío entre justicia y misericordia pareciera que Dios lo resolvió muy fácil. No quisiera caer en la... no quisiera caer en comparar a Dios con Darío, ni que Dios en algún momento soberano tuvo en algún momento un problema acerca de qué hacer con la justicia y qué hacer con el amor. Él es justicia y es amor. Dios une las dos cosas. Esta tensión de qué hacemos con aquel que quiebra la ley o que comete pecado y qué hacemos con el amor que tengo en el corazón, para Dios no es un problema. Pero para ejemplificarlo de una manera, quiero leerles un par de salmos acerca de cómo Dios trata esto. Miren, el Salmo 25:10 dice: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Punto. Lo irreconciliable está en un mismo camino para el Señor. No hay una cosa o la otra. El Salmo 100, capítulo 100, verso 5 dice: Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad para todas las generaciones. Misericordia y verdad. En el Salmo 57:10 dice: más grande que los cielos es tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. ¿Cómo Dios trata entonces el pecado? ¿Y cómo nos pide a nosotros que lo tratemos? En primer lugar, vamos a ir a un texto que está en el libro de Oseas, en el capítulo 11. Quisiera, con la ayuda del Señor, demostrar que la misericordia de Dios es inagotable, a pesar de que nuestro pecado es sumamente grave. Si ustedes quieren buscar un texto en la palabra de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, que hable acerca del amor, vayan a Oseas capítulo 11. De alguna manera es el paralelo de 1 Corintios 13. Oseas capítulo 11. Oseas fue un profeta que tuvo que vivir la realidad del pueblo de Israel en su propia vida. El pueblo de Israel, en ese momento, un pueblo que tenía muchos profetas que intentaban atraerlos a Dios, y ellos se alejaban cada vez más. Lo reitero, el pueblo de Israel en ese momento era un pueblo que tenía hombres
que iban a buscar al pueblo y lo querían traer hacia la presencia de Dios, pero ellos estaban aferrados al pecado. Verso 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Esto es, te amé desde siempre. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, es decir, adoraban a otros dioses. A los ídolos ofrecían sahumerios. Y Dios dice, yo, a pesar de todo eso, enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Escuchen este texto, por favor. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, no con cuerdas de justicia, no con cuerdas de verdad, con cuerdas de misericordia. Porque lo que atrae es el amor, lo que libera es la justicia. Acá quiero hacer un paréntesis. Por eso en la palabra de Dios, siempre el Señor pone primero la misericordia y después la verdad. Nunca podemos atraer a alguien sin amor. Porque Él nos amó primero. Ir con la verdad, con la justicia, con el estás, rechaza. No significa que no hay que decirlo, porque las buenas nuevas de salvación también son malas noticias de condenación. Juan 3:16 y 3:17. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, y el que no cree ya es condenado. No es una cosa o la otra, son las dos, pero la misericordia llega primero, porque de tal manera amó. Porque Dios mostró su amor primero para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. Verso 7. Presta atención a esta palabra. Dice, entre tanto, a pesar de que lo iba a buscar, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Y acá viene el texto. El compendio es la intensidad del amor de Dios sobre nosotros y sobre su pueblo. Y dice 4 veces, aunque acá no está escrito, el cómo podré. Dice, en primer lugar, ¿cómo voy a abandonarte? ¿Cómo podré abandonarte? Oh Efraín, ¿cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma? ¿Cómo podré yo hacerte como Seboim? Ciudades que cayeron juntamente con Sodoma y Gomorra. Y subrayen este texto en sus Biblias. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Ese es el amor inmenso, maravilloso de Jesucristo. Que por más que nos alejemos, por más que hayas hecho lo que hayas hecho, por más que tu vida lo veas a la luz de la verdad y decís, merezco todo esto, el amor de Cristo se inflama tanto que ¿cómo va a poder abandonarte? Ahora bien, la verdad viene también. Porque la misericordia y la verdad se juntan.
ese dilema, entre comillas, de un Dios al mismo tiempo amoroso y santo que no tolera el pecado, ¿cómo podía ser para acercarse al pecador que ama y al mismo tiempo alejarse del pecado que odia? ¿Cómo podía ser Dios para reconciliar y besar justamente la justicia y la paz, la misericordia y la verdad? Porque el castigo tenía que estar, como fue con Darío y Daniel. No podemos separar la justicia y no es irreconciliable en Dios. Porque el tema del pecado ya está solucionado. Porque Dios en su maravilloso amor decidió Él mismo bajar a este mundo y tomar forma humana y nacer en un pesebre y morir en la cruz. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Isaías capítulo 51, verso 5. Por eso cuando nos acercamos al Señor, el problema del pecado ya está solucionado. Ya está solucionado. Ahí es en la cruz donde la justicia y la paz se encuentran. Es en la cruz donde la misericordia cae sobre nosotros y la verdad cae sobre Jesucristo. Está solucionado. Quería separar este mensaje en 3 partes. En primer lugar, mostrar la diferencia entre la misericordia y la verdad. En segundo lugar, mostrar cómo Dios trata esta incongruencia y lo vuelve congruente en la cruz. En tercer lugar, cómo somos beneficiarios de esto en nuestra propia vida. Y una cosa más, es cómo tratamos nosotros el error de los otros. Y para eso quisiera ir a Proverbios capítulo 16, verso 6. Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, nos lleve a tu corazón. Que tu palabra, Señor, nos abra los ojos, el entendimiento y nos haga dar cuenta de cuán amoroso sos y al mismo tiempo cuán verdadero eres en nuestra propia vida y que nos ayude, Señor, así como nos vemos a nosotros, también ver a los otros, a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a nuestro amigo, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos. En el nombre de Jesús, amén. Esto trabajó en mi corazón durante un tiempo y lo sigue haciendo. Y la misericordia muchas veces estuvo fuera al tratar a otros. Y dice el verso 6, con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Dios, los hombres se apartan del mal. No solamente con verdad. Hijo, tenés que hacer esto. Jesús dice, digan la verdad en amor. Así es como nos trató el Señor. Hace poco en casa se hospedaron un matrimonio del interior del país. Y me dijo, yo era un intolerante. Acepté a Cristo y el mismo día que acepté a Cristo, el hermano que con un corazón amoroso me presentó al Señor me dijo, y ahora tenés que dejar de hacer esto y esto.
Y tomé eso como la verdad absoluta. Y aquel que estaba y manejaba para allá, ya, ¡tac! Porque la misericordia y la verdad a veces no se encuentran en nosotros, especialmente cuando nosotros mismos cometemos errores. ¿Y qué tal cuando los otros lo cometen? A veces pienso cuántas veces me he ido de esta palabra. Y alguien, algún amigo se desvía y chau, ya está, no te veo nunca más y me junto solamente con aquellos que estamos en La misericordia y la verdad se encuentran. ¿Cómo podré abandonarte? Porque el padre del hijo pródigo no estaba con la listita de... Ahí viene, con el equino extenuado. A ver, hiciste mal esto, mal esto, mal esto, mal esto. No, fue y lo abrazó primero. Seguramente después, como un padre amoroso, le dijo, hijo, ¿qué habrás hecho? ¿Qué hiciste? Pero primero lo abrazó, se echó sobre su cuello. Por eso no importa lo que hayas hecho, no importa cuán lejos estés. El Señor te busca con cuerdas de amor. Y déjenme decirles algo, la mayoría de las veces nos usa a nosotros porque dice la palabra de Dios que usa cuerdas humanas. Lo digo de vuelta con el consejo de Susi. Usa cuerdas humanas. No podemos confrontar solamente con la ley. Eso trae rechazo. Jesucristo se acercó a la mujer samaritana y le dijo, vete y no peques más. ¿Le dijo así? Primero la misericordia, ni yo te condeno. Ahora vete y no peques más. Tremendo. El Señor dice en su palabra que el Señor nos llene de esta palabra. Miren, 2 o 3 cosas. En primer lugar, no podemos amar al hermano si no entendemos bien cómo Dios nos ama a nosotros. Punto. ¿Te das cuenta? ¿Te diste cuenta que el amor de Dios es tan grande que no va a dejar de amarte a pesar de que te alejes o te acerques? Te ama. Pero después te confronta. Esta es la verdad. La verdad te hace libre, pero el amor te atrae. Lo digo de otra manera. El amor te atrae y después la verdad te santifica. Por eso en las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5 dice, bienaventurados los misericordiosos, primero. Y segundo, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Y no es solamente la justicia hacia el otro, porque realmente esa justicia tenemos que tenerla, queridos hermanos. Cuando vemos la injusticia en el otro, tenemos que tener esa hambre de que se imparta justicia. Por eso, entre paréntesis, nuestros hermanos del pasado, la iglesia de Cristo del pasado, al ver la injusticia de la esclavitud, fueron los cristianos evangélicos los que en Inglaterra dijeron, esto no puede ser más, y se abolió la esclavitud. Fueron nuestros hermanos que vieron la pobreza, la injusticia de los huérfanos y se crean orfanatos, médicos, el Ejército de Salvación, Emaús. Fueron todas iniciativas evangélicas que vieron primero la injusticia, pero no de eso se trata la bienaventuranza cuando dice bienaventurado aquel que tiene hambre y sed de justicia. ¿Saben a qué se refiere? A nuestra propia justicia. Señor, quiero ser cada vez más justo, cada vez más santo. Porque te amo tanto, me diste tanto amor, por eso te sirvo. Como me amas tanto, Señor, quiero ser más santo. Como no puedo creer, no entiendo cómo, a pesar de que me aferro al pecado, me seguís amando. Entonces dejo el pecado y te amo y te sigo porque me amas tanto. Con misericordia y con verdad se corrige tu pecado y mi pecado. Y con misericordia y con verdad también se corrige
el pecado del otro. Porque el amor de Dios es irresistible. Y su verdad libera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por último quisiera hablarles a aquellos que han sufrido alguna vez porque vinieron más con la verdad, o porque tu mismo corazón no te dejas perdonar. ¿Por qué te equivocaste tantas veces cuando te relacionaste con tus hijos, con tus padres, con tus amigos, con esto? Y crees que el Señor no te va a recibir con los brazos abiertos. Déjame decirte lo que dice el Salmo capítulo 40. Que estando en el hoyo de la desesperación, allá el Señor te va a buscar. Y no va con el listadito de, che, que cometiste mal esto, mal esto, mal esto. Y el Salmo 103 dice que te levanta, te restaura, pero después te hace levantar sobre alas como águilas. Y en sus alas trae salvación y vida eterna. El mensaje de la cruz es un mensaje de amor y verdad, de justicia y de paz, de castigo y de salvación. No nos entra en el corazón tal cosa, pero Dios nos manda a que respondamos y que reflejemos nuestra propia vida, porque con misericordia y con verdad se corrige el pecado. La justicia y la paz se encontraron. Vamos por el principio. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. No son contrarias. ¿Cómo estás manejando tu vida? ¿Cómo estás manejando tus relaciones? ¿Cómo estás tratando el error del otro y tu propio error? Es en la cruz donde hallamos perdón. No hay lugar más alto que en la cruz de Cristo. Oramos. Amén. Bendito Señor, tu palabra es verdad, pero tu palabra es liberadora, Señor. Es una palabra que aquel que viene roto puede encontrar sanidad. Aquel que viene cansado puede encontrar descanso. Aquel que viene perdido puede encontrar un Salvador. Porque nos atraes con amor, Señor. ¿Cómo nos vas a abandonar? Ayúdanos, Señor, a no abandonar al otro. Ayúdanos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, porque esto no nace naturalmente. Nos gusta la justicia, pero queremos obedecerte. Señor, gracias por acercarte a nosotros con tanto amor. Y ayúdanos, Señor, a dejar de lado las evidencias que tenemos contra los otros para volcar nuestro corazón a los pies de la cruz. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y con las cabezas agachadas, quiero preguntarte, si el amor de Cristo llegó a tu corazón. Y si hay alguien en esta mañana que está necesitando ser abrazado por Jesucristo, porque no aguanta más, los dedos de todos están sobre él, sobre ella. Pero Cristo en la cruz cargó tus pecados. Es hora de que te acerques a Dios, tal como estás. Él después va a ayudarte a solucionar todo el resto. Pero hoy es importante que tengas paz y que reconozcas que sola no podés.
te animo que hagas esta oración de arrepentimiento y de confesión de pecados. Señor, en el nombre de Jesús, te recibo como mi Salvador. Te acepto. Vengo así, Señor. No puedo más. Pero entendí que me amás como estoy y que toda la culpa se va de mi vida y se la lleva Cristo en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, después acércate a quien te invitó. Estoy disponible, están los hermanos, quien sea. Cristo es mi Señor. Cristo es mi Salvador. Amén. Dios le bendiga. Amén.